El 19 de marzo del 2020, mientras trabajaba en una escuela como instructor de informática, las cosas en México, así como en el resto del mundo, estaban cambiando de forma acelerada. Un nuevo virus estaba causando caos en un país y en otro. Sabíamos que su origen, o el supuesto origen, no sé realmente en qué quede la investigación, si es que se hace, inició en China. Pero aquí en México empezaba a saberse de los primeros casos. De hecho, se señalaban algunos estados de la República en especial, donde ya se sabía incluso quién fue el primer contagiado. Pero para esa fecha, muchas actividades empezaron a cambiar porque a nivel educativo se cerraron las escuelas. Recuerdo que ese 19 de marzo del 2020, mi director, donde yo trabajaba, me dijo: mira, la situación aquí en México se está complicando, pero yo creo que en unas 2 o 3 semanas ya volvemos. Por el momento se suspenden las clases, mañana ya no te presentes y yo te aviso en cuanto las cosas estén mucho mejor y nos autoricen volver. Siendo sincero, no me preocupó porque yo nunca había vivido una pandemia de este nivel. Sí recuerdo que como 10 años atrás, con la H1N1, algo así recuerdo que se llamaba, pues a lo mucho se nos hizo andar con cubrebocas por precaución. Sí hubo una reacción de la gente porque se creaban compras de pánico. Todo el mundo se agotó los cubrebocas o mascarillas que había. En ese entonces yo trabajaba en una clínica de salud, había una farmacia allí y efectivamente se acabó todos los cubrebocas, el gel antibacterial, pero no se suspendieron tantas labores. Hasta donde yo recuerdo, la vida seguía normal, solamente que todos andábamos con cubrebocas en nuestros empleos, en la calle, a donde quiera que íbamos. Y solamente fue un lapso de tiempo de unas cuantas semanas. Así que pensé que algo así podría suceder, ¿verdad? Y entonces no me preocupó. Más bien sentí un poco de alivio porque pensé, bueno, creo que esto nos va a servir para descansar un poco del ritmo de trabajo que teníamos. Hagan de cuenta que vacaciones anticipadas. Aunque sí extrañé la escuela al poco tiempo porque a mí me encanta estar en la escuela enseñando. Me gusta mi salón de clases, estar con mis alumnos. Pero siempre se agradece un poco de descanso, ¿verdad? Estar en casa porque crees que vas a volver pronto. Y no te preocupa tanto el trabajo en un momento porque sabes que vas a volver al mismo lugar y mientras utilizas tus ahorros para sobrevivir en lo que las cosas mejoran o se normalizan. Al menos eso pensé. Y mírenme ahora, hablando con ustedes 2 años después, porque nuevamente el 19 de marzo, ahora del 2022, se cumplieron 2 años de que me hayan avisado ya no vengas a trabajar. Y el 20 de marzo oficialmente fue para mí, en el 2020, el primer día del resto de la pandemia. Claro que ahora que estoy grabando esto, la pandemia sigue, pero ya en un nivel distinto. Prácticamente el mundo entero ha vuelto a sus actividades, aunque sí sé que por allí han confinado una ciudad de China, pero son pocos datos los que hay de que realmente esté causando un daño tremendo en algunos lugares. En la mayoría de los lugares ya se ha vuelto prácticamente a la normalidad. En México sigue habiendo enfermos, algunos decesos lamentablemente, pero
se han relajado las medidas. Sé que así funciona esto de las pandemias. No es que el virus se vaya a ir. Cuando se declare que la pandemia por fin ha terminado, sabemos que tiene que ver con la magnitud del daño que hace, no que el virus haya desaparecido. Así que las medidas de sanidad, las medidas para protegerte, pues seguirán vigentes. Claro, ya va a depender de cada persona cuánto quiera cuidarse o a su familia. Y eso me lleva a la siguiente reflexión, porque ahora que han pasado 2 años, de marzo 2020 a marzo 2022, hay muchas cosas en las que he pensado. Claro, las he pensado mes con mes, pero hoy en especial me sentí motivado a hablar de este tema porque las cosas están cambiando. Porque todo está volviendo realmente a la normalidad, al menos en lo que a actividades se refiere. Porque de que el mundo ya cambió, de que se respira un aire de inseguridad, de preocupación, de depresión, lo que son las secuelas prácticamente, pues sí se puede notar, se puede sentir. Y en mi persona, pues llegó un momento en que tuve que crear un estilo de vida diferente. Por momentos me acostumbré, por momentos hasta disfruté, ¿verdad? Algunos episodios en los que quedarse en casa pues no era tan malo. Y de ello quiero contarles qué es lo que hice durante todo este tiempo para sobrevivir y tener una mejor actitud. Pero es ahora que han pasado ya 2 años y que pareciera que se está marcando una diferencia entre lo que podías y no hacer. Y hay algo que me está empujando a que tengo que volver yo también a mis actividades para normalizarme igual que todo el mundo. Pero es donde siento la diferencia. Es ahora donde ya realmente me planteo cómo cambió el mundo, cómo cambié yo, cómo cambió mi familia, cómo cambió mi vida entera y cómo es que tengo que retomar algunas cosas que antes hacía. Bueno, ¿qué cosas cambiaron? ¿Cómo fue mi vida durante estos 2 años? ¿Cómo vi que era la vida de los demás? ¿Qué cosas aprendí? ¿Qué cosas me dejó la pandemia? Porque aunque tiene su lado negativo, hay un lado positivo. Y no me lo tomen a mal. Una pandemia, una enfermedad, y por lo que causa, entre ellas las muertes, obviamente son cosas negativas. Pero cuando digo que tiene 2 lados es porque al final también de las desgracias tenemos que sacar algo bueno y tiene que ver con la resiliencia. Esta pandemia nos ayudó a descubrir quiénes somos realmente. A algunos, claro, si es que meditamos en quiénes somos. Nos ayudó también a descubrir cuánta resiliencia y fortaleza tenemos, capacidad para resolver problemas, trabajar bajo otras circunstancias, cómo está la fe, la esperanza, nuestra paz interior, cuánto amamos la vida y la salud, cuán razonables somos y cuánto creemos, porque pues realmente la pandemia expuso a la gente una con otra sobre lo que cree, sobre lo que piensa respecto a ese tipo de anuncios mundiales en los que muchos dudaron. Sabemos que hay mucha gente que hasta el día de hoy, pero sobre todo a media pandemia es cuando más afirmaban que la enfermedad no era real, que todos los datos se inventaban, la cantidad de decesos, enfermos, hospitalizados, aunque veíamos escenas en países donde había fosas comunes, cadáveres por montones, a veces ya no había dónde enterrar y se veía como los quemaban en la orilla del mar. En mi vida nunca había visto, ni en las noticias, ni en los documentales, reportajes, escenas que parecían sacados de una película, de esas de catástrofes. Claro, sabemos que esto tenía que suceder, ¿verdad? El mundo va hacia allá, pero verlo, experimentarlo, que te toque en tu generación son cosas distintas. Y nunca habíamos visto el mundo así. Nunca. Así que hubo de todo. Hubo quien creyó, hubo quien no.
En mi caso en particular, recibí mucha guía al respecto para saber qué hacer desde el primer día. Así que la decisión de quedarse en casa nunca fue empujada por el temor, por la presión de grupo. Fue una decisión personal y a la vez de familia porque veíamos lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. La zona donde vivo, hay gente que ya no está. Hay gente que de pronto enfermó de lo que parecía una gripe cualquiera de pronto y se pusieron graves y ya no están. Gente que yo conocía de toda la vida. Amigos que ya no están y se fueron. O familiares de amigos. En lo particular, gracias a Dios no perdí a ningún familiar cercano. Pero sí hubo gente que conocía bastante bien y que pues ya no están. Ya no están y también tuve amigos que sí la libraron, siguen aquí, pero se vieron muy, muy graves. Me consta, ¿no? El daño. Algunos fueron hospitalizados, algunos, aunque estuvieron en casa, requirieron oxígeno, medicamento para paliar la enfermedad o los síntomas por lo menos. Una de mis hermanas, durante más de un año de pandemia, pues nunca presentó ningún síntoma extraño y de pronto la expusieron porque unos familiares que venían de lejos la visitaron presentándose en su casa sin avisar. Cuando ella abre la puerta, entran, la abrazan, cuando ella se había cuidado muchísimo. Y pues solo estuvieron ahí unos minutos, ¿no? Las personas. Y se retiraron como a los 4 días. Le habla a uno de esos familiares: oye, hazte la prueba porque nosotros salimos positivos. Aunque ellos cuando la abrazaron le dijeron que eso era una mentira, que no era real. Porque mi hermana sí les llamó la atención: oigan, la distancia, por favor. Y pues se lo tomaron a mal, como tantas personas que se molestan con los que toman medidas, ¿no? Y mi hermana, de hecho, sí empezó a sentirse mal. Ya se sentía un poco agripada. Cuando ellos le dicen eso, bueno, pasó otro día, pasan otros 2 días, algo así. No, ya estaba muy mal mi hermana. Se hace la prueba y sí, sale positiva. Y se vio muy mal. Muy mal. Pero bueno, gracias a Dios, aquí está, ¿no? Aquí está y es fuerte y su sistema inmune yo creo que le ayudó bastante. Los cuidados. Y bueno, aquí sigue. Pero tuve temor, por supuesto, porque mucha gente se estaba yendo en ese momento, en ese entonces. Y la vi llena de miedo a ella. Claro, nunca cayó en pánico. Ella trató de animarse y decir: voy a cuidarme. Y era difícil, desde lejos, saber que ella necesitaba ayuda. Y se la dimos, ¿no? A distancia, pero siempre nos encargamos de todo. Sus alimentos, medicamento, todo. Pero de verdad que era toda una proeza poder ayudarla. Así que sí vimos lo complicado que era. Pero los que vivimos aquí en casa, llegamos al extremo de prácticamente días enteros no salir ni a la tienda a comprar algo, ¿no? Ya de centros comerciales o supermercados ni les hablo. Ahí sí no he pisado uno en 2 años. En realidad, pues hay comercio cerca donde puedes ir a comprar algo rápido. O encargábamos las cosas para que las trajeran. Todo llegaba a la puerta, todo. Pero pues no salíamos, ¿verdad? Seguimos encerrados, aunque ya las cosas están cambiando y, como lo dije, tenemos que volver a la normalidad. Pero debo aclarar algo. No es que hayamos caído en pánico. Seguimos en casa porque la pandemia aún no termina, pero
pude quedarme en casa. Yo reconozco que hay muchas personas que aunque hubiesen querido hacerlo, no se puede. Hay gente que tenía que ir a trabajar, hay gente que tenía que salir por alguna necesidad en especial, ir a los bancos, ir al médico precisamente. Algunos tenían que viajar porque necesitaban ver a algún familiar. Pero también hubo quienes salieron aún con cosas que no eran o necesarias o urgentes. Digo, yo no juzgo qué decisión tomó cada quien porque pues es una decisión personal, ¿verdad? Cada quien sabe cuánto valora su vida o cuánto cree en cuanto a lo que está pasando alrededor. Pero sí era impactante ver en los noticieros las playas llenas, los antros, los centros comerciales. Sé que los cines pues los cerraron y todo eso. Y muchos lugares. Pero de pronto cuando se podían abrir, aunque todavía no pasaba esto, pues la gente ya estaba ansiosa de poder hacerlo. Y es que en cuanto a esas cosas yo pienso, bueno, ¿qué tan urgente es ocuparse en eso? Todos queremos salir, todos queremos divertirnos, hacer nuestra vida normal. Sí, eso es lógico, es muy natural en el ser humano. Pero pues estamos hablando de un virus invisible, de un virus letal, altamente contagioso. Claro, vuelvo a repetir, si no crees en ello, pues era fácil, ¿no? Poder hacerlo y pues bueno, cada quien. El problema es que si quien sí cree, quien sí se cuida, pues se ve expuesto por los que no. Pero bueno, fue un debate tremendo el que se dio entre las personas. Fue muy controversial. Hasta gente famosa, muchos artistas los entrevistaban, negaban que esto fuera real. Claro, siempre se habla de conspiraciones y que el gobierno, y que las grandes industrias. Y sí, yo sé que en el mundo la gente es capaz de muchas cosas. Pero es difícil comprobarlo, es difícil tener la seguridad de que... Porque sería como afirmar que entonces un virus no existe, como si las pandemias nunca fueran una realidad. Como decir que la gripe española o otros virus, pues en realidad han sido mentira, ¿no? O sea, ¿por qué precisamente el que nos tocó a nosotros, COVID-19, tiene que ser una mentira? Todo es posible, por supuesto. Pero muchos de los que afirmaban me daba cuenta que era por conveniencia personal, ¿no? Por ese deseo grande, esa necesidad de salir, de estar en la calle, de no tener restricciones. A nadie le gusta estar encerrado. Es difícil, somos muchos humanos, miles, millones de seres humanos. Por ahí alguien inventó el dicho de cada cabeza es un mundo. Imagínense, cada ser humano trae un mundo en su cabeza, un mundo de ideas, con lo cual tiene que tomar decisiones. Yo tengo mis ideas, sé lo que creo, sé lo que pienso y tomé mi propia decisión. Al día de hoy, en estos 2 años, no se me ha diagnosticado COVID. Nunca tuve síntomas parecidos a los del COVID. Llegué a sufrir un poquito de ansiedad pocos meses después de estar encerrado, pero me di cuenta que era por mi ritmo de vida, por algunas preocupaciones que tenía que atender desde casa. Empiezas a sentirte solo por momentos, no completamente porque ya les contaré qué tantas cosas hice, pero sí hay episodios, ¿no? Hay un lapso de tiempo en el que te puedes sentir mal. Y porque empiezas a extrañar efectivamente lo que hacías antes. Pero fue muy pocas noches en las que no podía dormir bien, pero al final me quedaba dormido, ¿no? Pero sí sentía una inquietud que nunca había sentido antes. A veces me pregunto pues, si me pudo haber dado COVID porque sé que era uno de los síntomas, la ansiedad. Pero no fue una ansiedad muy marcada o muy grave. Así que no sé. Pero de ahí a que haya estado enfermo, con todo eso que da, pues no. Sé que el haberme recluido en casa, el aislarme,
creo que fue el factor importante. Aparte de, pues ya sabes, lavado de manos, cubrebocas, gel, cuando por algo tienes que salir. Pero el no exponerte tanto es bueno, o fue bueno para mí. Pero, reitero, pude hacerlo. Hay gente que por más que quisiera no podía. Y otros, aunque pudieran, pues dijeron, no, yo me voy a la calle, ¿no? Cada quien decidió, al final de todo. Hoy hay gente que ya no está, son muchas personas. Y qué lamentable, porque tal vez deberían de seguir aquí. Yo sé que todos podemos morir por otras cuestiones. Puedes atragantarte y morir ahogado, puedes resbalarte con una cáscara de banano o de plátano y hasta ahí llegas. O te puede dar otra enfermedad o un accidente. Sí, son muchas las causas de muerte de un ser humano, pero los que murieron de COVID, pues sus perspectivas eran otras si no existiera este virus. Pero bueno, han pasado 2 años y he sobrevivido en cuanto a mi estado de ánimo. Puedo decir que nunca me deprimí al extremo. Fue por momentos en los que me sentía un poco decaído, pero creo que también era la suma de otros factores. ¿Cómo le hice? Bueno, no sé cómo le hiciste tú, porque tuviste que pasar por esto también. Mi podcast no lo oyen millones de personas, obviamente, ni tantos países. Pero si lo escucharan, quien lo oyera, le estaría yo hablando a gente que estuvo en medio de la pandemia, porque no se escapó ni un ser humano. Esto llegó a todo rincón del planeta. Así que cada quien hizo algo. Cada quien afrontó y enfrentó la pandemia a su manera. En mi caso decidí que podía quedarme en casa porque, como soy instructor o profesor de informática, me quedo sin trabajo en la escuela y entonces tuve que, cuando ya me di cuenta que ya no iba a volver, al menos no por el momento, pues me puse a dar clases online, por internet, todo en línea. Lancé algunos cursos y pues gracias a Dios tuve éxito porque pude sobrevivir con ello. Y fue muy bueno porque, pues aunque llevo muchos años enseñando, pero en línea no lo había hecho porque pues siempre lo hago presencial, algo que me encanta. Me gusta estar en un salón físicamente, así, en un salón no virtual, un salón físico, un salón de clases con alumnos a los que puedo ver, a los que puedo escuchar de forma directa, con 30 computadoras o equipos, 30 terminales ahí alrededor de mi salón, y que cada alumno tenga un sistema de cómputo funcional, ¿no? Porque tiene sus retos dar clases en línea. Entre ellos, pues, que muchos no tienen un equipo apropiado, les falla el internet. A mí mismo, ¿no? Por momentos pudiera írseme el internet o ya saben cómo pasan estas cosas. Aunque quiero contarles, solamente 2 veces, en una ocasión se me fue 5 minutos y en una ocasión ya no pude regresar. En 2 años, 2 veces, pues es poco, ¿no? Pero mis alumnos sí, muchas veces pudieron entrar o no, o se atoraban o no les entendía, aunque le calculo que el 90% tuvo excelente conexión, así que fue un éxito. Se pudieron llevar a cabo de una manera buena y apropiada. Pero igual tuvo su lado hasta divertido. La pasaba bastante bien dando clases en línea, porque pasaba cada cosa y pues conocí nuevas personas. Ahora pude darle clases a gente de todas las edades. Imagínense, mis alumnos más grandes era un matrimonio. Él tiene 77 y ella 74. Fue maravilloso ver que ellos aprendieron bastante bien a utilizar la tecnología. Lo hacíamos por Zoom. Y terminaron el curso, entregaban sus tareas. Había que tenerles mucha paciencia, pero ellos dieron un ejemplo de que nunca es tarde,
de que la tecnología puede ser para cualquiera y ellos quisieron aprovechar bastante bien el confinamiento y creo que fue bastante bueno para ellos y una gran lección para muchos alumnos que supieron lo que ellos hacían, ¿no? Así que me siento orgulloso de ellos, fue muy satisfactorio. Y son de las cosas que por eso digo que tiene su lado positivo, aunque vuelvo a aclarar, no que la pandemia sea positiva, sino puedes sacar algo positivo de cosas malas, muchas veces. Y en esta ocasión se pudo, ¿no? En mi caso, bueno, la pandemia me encerró en casa, ahora había que trabajar en línea y eso me ha ayudado a conocer a muchas personas. Con algunos hasta hemos hecho bonitas amistades, porque descubres personalidades, gente que puede tener quizás tus mismos gustos, aficiones, y con la que te puedes apoyar incluso para más trabajo, porque muchos de mis alumnos me recomendaban para tener más alumnos. Así que estos 2 años ha estado lleno de trabajo. Empecé a trabajar de lunes a sábado. Los domingos los dejaba libres para descansar también. Pero ahí viene la otra cosa, que aparte de ponerme a trabajar y ver la forma de ser muy disciplinado en eso del trabajo, no dejar lapsos largos cuando terminaba un curso para empezar otro, sino ser muy responsable, porque yo no sabía cómo podía cambiar el mundo nuevamente, ni cuándo regresaría a trabajar de manera presencial, cosa que no ha sucedido. Pero fue interesante que el tiempo se ha ido rápido. He clausurado muchos cursos, así que sucedió rápido esto. Y aparte de trabajar, pues algo que me ayudó muchísimo para mantenerme tranquilo durante esta pandemia fue estar en contacto con mis amigos, con mi familia. Zoom lo he utilizado, creo que diario entro a él, de muchas formas, ¿no? Pero en línea hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, hice reuniones familiares. Fíjense que hice algo muy interesante sobre ese asunto. En una ocasión se me ocurrió hacer una reunión familiar, pero con familia que no hemos visto o nunca o en muchos años. Entonces corrió la voz así en cadenita. Hice una invitación, la diseñé y le dije a la familia, si tienes familia, que aunque no sea mi familia directa, pero sí es tu familia, pues algunos son tíos políticos, por así llamarlos. La idea es que llegó mucha gente y fue muy divertido porque tengo una tía que es cantante y amenizó la reunión. Fue maravilloso, la verdad. Poder conocer a muchos primos, muchos tíos. Y pues sin la pandemia no se habría dado, porque no se me habría ocurrido tal vez, ¿no? No es lo mismo hacer una videollamada con 5 familiares que esta vez en Zoom estar ahí mucha gente. Hice otras reuniones sociales, eventos sociales para mis amigos. Conocí nueva gente. Había karaokes, conversaciones. Podías jugar en línea. Aparte con la consola de videojuegos, que con los nuevos amigos pude jugar bastantes veces. Y divertirte, ¿no? Divertirte de otra forma. Y veía películas. Empecé a ver series con algunos amigos. Te citas a cierto día, a ciertas horas. Y era bonito ver una película y poder comentarla después. Y pues fue muy bueno para mí porque me distraía, ¿verdad? Entonces, entre trabajar, entre atender mi entretenimiento para distraerme un poco, porque es importante, ¿no? Para relajarte y que no haya tanto estrés. Pues el tiempo se va. Pero también tuve mucho tiempo para mi familia, porque aquí en casa nunca habíamos hablado tanto. Somos unas personas que siempre hablamos. O sea, falta de comunicación nunca nos ha hecho falta. Soy una persona que habla demasiado y mi familia es igual. Todo el tiempo sabemos todo uno del otro. Nos contamos cosas, nos preguntamos cómo nos va, platicamos de la vida. Participamos en todo lo necesario para que la vida familiar sea buena, ¿no? Y hacemos actividades juntos, ya sea de trabajo, comer juntos. Siempre lo hemos hecho, pero
pues ahora estás en tu casa, ese es tu nuevo mundo. Así que haces las 3 comidas del día o las que haga uno, pues con tu familia todos los días, ¿verdad? Ahora sí hay tiempo para ver televisión con ellos, ahora sí hay tiempo para leer, estudiar algo, meditar algo. Hay tiempo para conocerte más, tener mejores conversaciones, todavía más de las que ya teníamos. Y eso es grandioso porque empiezas a descubrir cosas nuevas, muy positivas, muy bonitas. Y te das el tiempo porque estás en casa. Y te das ánimo uno con el otro porque ver a mi mamá poner en la televisión Spotify con su música favorita y que se ponga a bailar es maravilloso, ¿no? Verla alegre, ver cómo ella solita tiene resiliencia, o sea, buscaba no enfrascarse en la situación porque es quien menos podía salir. Ella sí no abría ni la puerta a quien tocara, ¿no? Teníamos que ser otro de los demás porque queríamos cuidarla mucho. Pero ella con sus amigas aprendió a utilizar Zoom, a hacer reuniones con ellas, a veces con una de sus amigas o con otras dos. Se ponían a tomar café, a cenar juntas ahí, platicando. Así que compañía no le faltó, todo virtual, claro, pero fue algo muy bueno. O sea, por eso digo, es cuestión de que todos pusiéramos de nuestra parte. Y eso fue muy bueno para nosotros, porque no estamos estresados por la pandemia, no caímos en depresión. Sé que es una de las secuelas que suele darse. Para algunos fue muy grave. Supe de pocos suicidios. Sé que es un tema fuerte, pero es la realidad. Sí hubo. En México hubo un famoso, 2 por ahí, que se quitó la vida. Lo relacionan con la pandemia, pero debido al estrés, debido a la falta de empleo, algo así. Y no dudo que a nivel mundial hubo muchos casos, pero pues es triste, ¿verdad? Yo sé que eso se da todo el año, haya pandemia o no, pero a lo que voy es que sí, el encierro repercute, por supuesto, en ti, en tu carácter, en tus actividades, tus costumbres. Hay gente que le fue muy mal. Yo leí muchas estadísticas que aumentó mucho la violencia intrafamiliar. Porque ahora los esposos que se habían acostumbrado a verse hasta en la noche tal vez, pues estaban encerrados en casa. ¿Cuántos los mandaron como oficinistas pero en su propia casa? Imagínense a un cabeza de familia trabajando en su computadora. Quizás su internet no es muy bueno y se enojaba por eso. O el bebé está llorando y quiere que la esposa lo calle. Ay, no sé. Muchos no supieron controlar sus emociones. Aprovechar el estar juntos. Porque yo pienso, pues estás con la persona que amas, es tu esposo, tu esposa, están tus hijos. Ahora vas a poder pasar tiempo, ¿no? Yo son de las cosas que pienso que se debieron haber valorado. Y en mi caso, valoré mucho a mi familia porque puedes estar con ellos, como ya lo expliqué, platicar más, convivir más. Y entonces eso debió haber sido una ventaja, ¿no? En lo que volvíamos a la normalidad. Pero para algunos fue el caos. Para muchos fue una desgracia, ¿no? Porque lamentablemente no pudieron con esa presión. Y qué triste que haya sido así. Pero en mi caso, bueno, aproveché el estar en casa, ver a mi familia, convivir, pasarla con los amigos de manera virtual, trabajar, pero también trabajé mucho en mí, porque me dio tiempo a hacer algunas cosas que no había hecho por falta de tiempo. Entonces, cosas tan simples como tomar tu computadora, que es mi medio de trabajo, pero pues ordenar lo que está, ¿no? Saber qué tienes. Y algunos hobbies como dibujar, leer un poco más, estudiar. Pero sobre todo estar en contacto con los demás porque también es bueno ayudarlos. Muchas veces aproveché este tiempo para platicar con mis amigos, interesarme en los que sí los veía deprimidos. Algunas convivencias virtuales que hice, donde me encontré a personas que eran conocidos de mis conocidos o amigos de mis amigos. Algunos sí decían abiertamente: yo estoy muy cansado,
Hay un caso de alguien que ya es una persona grande y vivía con su madre y con uno de sus hermanos. Ambos fallecieron de COVID y se quedó solito él en su casa. Entonces, cada vez que él se conectaba a las convivencias virtuales, lo veíamos triste, pero terminaba animado. Y siempre agradecía el poder tener una fiesta virtual y oír canciones o las cosas que hacíamos. Entonces, casos como esos hubo muchos, pero sí me di cuenta que había mucha gente que se sentía sola, a pesar de tener familia, y algunos estaban literalmente solos. Así que ocuparme en hacer reuniones divertidas creo que unió a mucha gente, pero al mismo tiempo me estaba autoayudando porque no me aislé. Tuve contacto con la gente, pude platicar, pude conocer nuevos amigos y quizás ayudar de una forma indirecta y a veces directa a algunas personas que lo necesitaban. De esa manera me ayudé a mí mismo. Me acuerdo de una persona que me habló de que un familiar tenía una depresión muy profunda debido a una pérdida y le recomendé a una psicóloga que podía atenderlo en línea, y el saber que ahora está bien me causó mucha felicidad. Todas esas cosas son buenas y te pasan en la vida cuando tratas de ser positivo. Yo no sé en el caso de ustedes cómo se la han vivido estos 2 años. Yo creo que no todos la pasaron bien. Algunos la pasaron como si no hubiera habido pandemia, ¿verdad? Porque es curioso, hay gente que ni se cuida y miren, ahí andan. Y qué bueno que están bien. Pero otros no la pasaron nada bien. Yo no sé si tú que me estás escuchando tuviste alguna pérdida. Es doloroso. Claro, cualquier muerte, cualquier deceso es terrible, ¿no? Pero la pandemia, como dije al principio, se llevó a personas que quizás podrían estar aquí todavía. Y previo a que se fueran, muchos la pasaron mal durante semanas porque los hospitales colapsaron, no había lugar, no había camas, o los intubaban, o no había medicamento. Bueno, o sea, muchos vivieron previo a ello mucha angustia, mucho temor. Así que me pongo a pensar en todos ustedes. No sé qué situación habrán vivido en casa. Espero que todos estén bien y que también no estén sufriendo secuelas, porque tengo conocidos que hoy ya no pueden. Yo ahorita llevo más de 30 minutos hablando con ustedes y puedo hablar fluido, pero tengo amigos que 2 minutos hablan y ya están tosiendo terriblemente como secuela. Algunos siguen con dolores del pulmón, algunos tienen insomnio, gente que estuvo muy mal por COVID y la están pasando bastante mal. Y todo eso es muy triste. Todo eso es muy triste y no se puede hacer mucho por el momento. Por eso tú que me escuchas, espero que todo esté bien en casa, que en tu familia, en ti mismo. Estoy grabando esto con el propósito de poder expresar lo que pienso al respecto, porque he meditado mucho estos días en lo que han sido estos 2 años y me gusta hablar de lo que pienso. Pero al mismo tiempo, espero que tú puedas reflexionar en lo que ha sucedido, y si eres de las personas que también se cuidaron, que se aislaron, que tomaron medidas, que se angustiaba por cuidar a la familia, por cuidarte a ti mismo, quiero decirte que tal vez llegó el momento de salir, tal vez llegó el momento de reanudar la normalidad, tus actividades, pero hay que seguir teniendo mucho cuidado. La pandemia no ha terminado, el virus no se ha ido, de hecho no se va a ir, solo va a disminuir sus efectos o el nivel de contagio, no sé, lo que explican los científicos y médicos. Pero creo que hay que seguir cuidándonos porque vivimos en un mundo frágil, ya nos dimos cuenta que se está cayendo a pedazos y que así como surgió el COVID pueden surgir muchos virus más. El calentamiento global ya empezó a cobrarnos los estragos de cómo hemos cuidado el planeta. Ahora el mundo está preocupado por una guerra que todavía se está peleando.
la economía cada vez está peor. Han anunciado que pues se van a disparar los intereses en los bancos. Y bueno, tantas cosas que se están juntando y a la gente le preocupa, pero a muchos no. Yo veo mucha gente. No es que tengan que caer en pánico, eso no sería bueno, ¿no? Pero es bueno cuidar la vida, es bueno cuidar a la familia, es bueno estar atento a lo que está sucediendo y tomar decisiones, porque el mundo puede cambiar de pronto. Lo ha hecho y lo volverá a hacer. Y pues bueno, quería decirte que he sobrevivido, estoy aquí, gracias a Dios, a los principios que Él me ha enseñado a cultivar una espiritualidad que es importante, porque como seres humanos alimentar tu espíritu es esencial para sobrevivir y para tener bien enfocada tu vida con un propósito. Pero pues también tienes que cuidarte físicamente, emocionalmente, moralmente. Tienes que cuidar a tu familia, a tus amigos, dándoles recomendaciones, porque pues no puedes imponerles nada. Pero es bueno preocuparse por el prójimo, por las demás personas. Yo no pretendo cambiar el mundo con un podcast. ¿Quién puede hacerlo, no? Solo hablo de lo que siento, hablo de las cosas que me pasan por la cabeza. Y sé que a algunos les puede agradar o hasta les puede servir. Por lo menos intento que cuando me escuches te identifiques con algunas cosas de las que digo. No que estés de acuerdo con todo. Tampoco busco que lo debatas porque pues no es un podcast de debate. Por eso lo digo con mucho respeto. Hay quien cree, hay quien no. Bueno, cada quien sabe. En mi caso particular, pues sí, tomé las medidas que creí necesarias, ¿no? Y las sigo tomando. Sé que ya tengo que salir, sé que ya tengo que volver a cierta normalidad, pero mientras no me obliguen las circunstancias, yo voy a seguir en casa. Voy a seguir disfrutando de lo que hago. Y como te puedes dar cuenta, hice muchas cosas. Las principales, pues, tuvieron que ver con buscar cómo sobrevivir, ¿no? En todos los aspectos. Pero otra cosa que te diste cuenta que sí llevé a cabo, pues es hacer podcast, que surgió como una idea, no al inicio de la pandemia, fue más recientemente, pero me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque puedo hablar de lo que pienso y eso es como sé que alguien me escucha, no en este momento que lo grabo, pero sí en este momento que tú lo estás escuchando. Y es una sensación muy bonita. Imaginar que alguien se está dando el tiempo para oírte. Alguien que quizás ni te conoce. Y quizás haya quien diga, bueno, lo que nos platicó, creo que me hizo recordar esto, me hizo pensar en esto otro. O yo también tengo mi opinión, o a mí también me fue de esta manera. No sé, algún efecto puede tener, ¿no? Y si no, por lo menos me estás escuchando y te lo agradezco. Te lo agradezco mucho porque a mí me hace bien tener esa sensación de que lo que digo alguien lo escucha. Pero a la vez quiero dejarte una reflexión, un pensamiento positivo sobre que sin importar lo que venga más adelante, las cosas quizás se van a complicar bastante fuerte, pero se puede sobrevivir y hay que cuidarse mucho, hay que tomar en serio la vida de nuestra familia. Hay que estar centrados para no deprimirnos y enfocados que hay que buscarle lo positivo, las ventajas a ciertas cosas como el confinamiento en este caso. Claro, vuelvo a decir que entiendo que muchos no pudieron hacerlo, pero aún así tomaron medidas, aún así buscaron la manera de que el estrés, el trabajo excesivo, el exponerse, no los destruyera. De verdad que si fuiste de esas personas que tuvo que enfrentarse al virus allá afuera en la calle y te cuidaste mucho, te felicito porque no debió haber sido fácil para ti. Debió haber sido muy complicado. Y es admirable que cuánta gente
fue valiente, ¿no? Entre ellos, principalmente a quien creo que hay que darle un aplauso, un buen reconocimiento, son a los médicos, los enfermeros y enfermeras. Se les llamaba que estaban en la primera línea de batalla, y es la verdad. Si ya escuchaste por ahí un podcast en mi canal sobre la entrevista a una enfermera llamada Gaby, esa entrevista pudimos, a través de los ojos de ella, a través de su mirada, porque ella cuántas cosas no vio en el hospital donde trabaja aún, vas a escuchar en la entrevista lo que fue vivir desde adentro el COVID. Entonces, es admirable cómo es que mucha gente tuvo que... Claro, es su trabajo, les pagan por ello, pero no es fácil. No es fácil atender a un enfermo que sabes que te puede contagiar. Y muchos se arriesgaron realmente, ¿verdad? Algunos llegaron a la desesperación porque veían que otros no se cuidaban, entonces es complicado eso, pero como sea estaban allí, siempre atendiendo y buscando la manera de ayudar. Claro, también hubo casos, ¿no?, en los que a veces no eran tan amables por lo que veían las noticias, pero también era porque debe ser horrible el estrés de estar encerrado en un lugar y no poder ver a tu familia. Había médicos o asistentes de la salud que pues no iban en días a sus casas, se quedaban en hoteles, bueno, cada cosa que pasó fue terrible. Y la verdad es admirable, ¿no?, el trabajo que ellos realizaron. Así que esta pandemia nos ha demostrado de qué estamos hechos los seres humanos. Hay gente que es fuerte, hay gente que es valiente, como hay gente que es testaruda, como hay gente que es incrédulo para todo. Todos manifestamos quiénes somos realmente. Y ahora sí puedo ver cómo actúo yo, cómo actúa mi familia bajo circunstancias complicadas. Ahora sé que se puede sobrevivir aún en circunstancias difíciles si analizas la situación con calma y tomas buenas decisiones. Yo sé que la vida no es sencilla. Y la pandemia del COVID-19 puso al mundo de cabeza. Todo el mundo lo decía, pero no todo el mundo hacía algo por sobrevivir realmente. Muchos se exponían y muchos otros cayeron en la desesperación. Y también lo entiendo porque la psicología humana es muy compleja, muy compleja. Quizás te pasó que te pusiste triste, desesperado, has sufrido de ansiedad probablemente, y no es algo que tú puedas controlar tan fácilmente, ¿no? Los terapeutas aumentaron las visitas, ¿no?, virtuales, porque todo mundo necesitaba ayudarse, ¿no?, de una u otra manera. Yo no necesité un terapeuta, gracias a Dios, pero bueno, a lo mejor mis terapias fueron de otra forma, así como lo conté. Es más, hablarte en un podcast es muy terapéutico para mí. Me ayuda bastante, más de lo que crees, o más de lo que puedas imaginar. Así que todos buscamos la manera de sobrevivir, de hacer algo en la vida que valga la pena. Y ahora que la pandemia, bueno, está disminuyendo y parece ser que sí va a disminuir lo suficiente como para ya olvidarnos de ella un tiempo. Ojalá no haya un repunte o cosas muy graves. Pero en caso de que todo vaya bien, bueno, que viva la vida y hay que seguir porque regresaremos a la normalidad, pero acuérdate cuál era tu normalidad. Un mundo lleno de maldad, contaminación, accidentes, delincuencia. Esa es nuestra realidad, esa es la normalidad a la que a veces queremos volver, pero digo, no es que queramos experimentarlo, me refiero a que queremos volver a la vida anterior, pero eso era. Pero dentro de todo eso y por encima de todo ello, pues también hubo momentos muy buenos, ¿no? Hay gente que tiene una vida muy estable, trata de hacer las cosas bien. Hay personas que todavía tienen a toda su familia, algunos están casados, tienen hijos, una buena esposa, un buen esposo. La vida sigue, ¿no? La gente sigue creciendo. ¿Qué hay de los niños que han crecido en medio de esta pandemia? Algunos nunca pisaron un preescolar y ya tienen que estar en primaria, ¿no?
algunos llevan 2 años sin estudiar como quisieran, ¿no? Porque hubo alumnos a los que sacaron de las escuelas. Los papás dijeron, mejor que pierdan estos años porque no hay manera, ¿no? Fue todo un reto estudiar a distancia y lo sabemos, ¿no? Por los reportajes, que no había internet, que no había dispositivos y muchos padres, aunque pudieron, no se esforzaron por, lo digo porque lo vi, ¿no? En las clases en línea. Era prioritario tener esto. Hablo de los que sí podían tenerlo. Muchos dijeron, no es necesario en este momento y mejor después. Y pues se respeta sus decisiones, ¿no? Cada quien sabe en casa cómo lo maneja. Pero hubo de todo. Afectó a la industria del cine, del entretenimiento. Los parques de diversiones los cerraron muchas veces. Los museos, restaurantes. Imagínense los que tenían un negocio, tuvieron que cerrarlo. ¿Cuánta gente perdió su medio de vida? Por supuesto. Porque a veces, imagínate que cierras un centro de espectáculos y alrededor había restaurantes, negocios, tiendas que vivían de ello, pues cierras una cosa, afecta a la otra, ¿no? Los bancos a veces cerraron ciertas sucursales, había muchos contagiados, tenías que trasladarte más lejos a la siguiente sucursal. ¿Qué tal las compras de pánico? Donde todo el mundo compraba papel higiénico, no rollos de papel. Cosas curiosas. Pero pues sí sucedió. O sea, la pandemia expuso lo mejor y lo peor del ser humano. Hubo de todo. En el mejor de los casos, te demostró que eres fuerte, que eres valiente, que eres resiliente y que puedes levantarte y que puedes enfrentar con mucha entereza lo que suceda. Pero también muchos se acobardaron, muchos se desesperaron, se expusieron. Hubo de todo. De verdad que esta pandemia reflejó mucho el sentir humano, reflejó mucho quiénes somos, cómo son los gobiernos también, qué medidas toman, qué indicaciones te dan. No estoy haciendo una crítica gubernamental, ¿eh? No, yo la política no es jamás mi tema, pero me refiero a que sí lo vimos, ¿no? Porque cada gobierno tuvo que tomar decisiones. Ya saben que hay países que se confinaron por completo, otros no tanto. Aquí en México acabo de enterarme que dijeron que el uso del cubrebocas pues nunca fue obligatorio. Sí, entiendo que no presionaron a la gente, ¿no? Pero a veces necesitamos que se nos indiquen que hay medidas que hay que hacer, ¿no? Porque es por el bien de la ciudadanía, ¿no? Pero los gobiernos saben lo que indican y uno tiene que respetar. Pero hubo decisiones dispares. Claro, también dependía de la zona, ¿no? Porque el COVID no estaba igual en un lugar que en otro, ¿no? Entonces, ameritaba otro tipo de medidas tal vez. Y es que yo entiendo, tampoco podían estar cerrando todo porque pues, la economía colapsa, ¿no? Eran decisiones difíciles también para los gobiernos, tener que decir cómo va a estar en mi país, cómo lo voy a manejar. Y luego eran decisiones que podían ser respaldadas o no. Porque hubo manifestaciones. ¿Se acuerdan de esas manifestaciones anti-COVID, antivacunas? O sea, realmente el ser humano, a eso me refiero. Todas las decisiones repercutieron en algo, una reacción que podía afectar o no, pero en la mayoría de los casos, pues claro que afectaba. Entonces, todo eso sucedió, todo eso ocurrió en estos 2 años. Vi historias maravillosas en la televisión de maestros que, como no había internet en algunas zonas de la sierra, en las montañas, caminaban para así horas y horas en caminos difíciles para dar clases o llevar el material a sus alumnos. El riesgo era menor allá porque están muy aislados de los lugares donde pues hay más gente, ¿no? Tenía, digamos, esa ventaja. Pero eran maestros que el sistema educativo no los obligaba a hacerlo, lo hacían porque les salía de corazón, maestros con mucha vocación. Esas historias me gustaba mucho verlas. ¿Cuántos niños, jóvenes, adolescentes, estudiantes le echaron muchas ganas? Porque un buen estudiante, sea presencial, sea virtual, lo demuestra y muchos lo lograron. Muchos lo lograron, y lo digo por mis alumnos que le echaron muchas ganas y se graduaron bien. Llegaron hasta el final del curso aprendiendo realmente. Por eso digo que esto sacó lo mejor o lo peor de nosotros. Va dependiendo de cada quien y de cada caso. Así que te pregunto, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo te fue en estos 2 años?
Si pudieras contar tu historia, ¿hacia dónde se inclinaría? ¿Cómo le has hecho para sobrevivir una pandemia tan terrible? ¿Cuál fue tu concepto sobre esta enfermedad, sobre este virus? ¿Lo dudaste? ¿Creíste desde el principio? ¿Tomaste medidas? ¿Te fue bien? ¿Hubo pérdidas? ¿Tuviste que modificar mucho tu estilo de vida? ¿Te afectó anímicamente en tu carácter, en tu forma de sentir? ¿Cambiaste tú? Digo, sin tocar otro asunto que a todos nos preocupó, que yo estaba seguro que íbamos a bajar de peso muchos porque dije, bueno, pues, hay un caos ahorita en el mundo para conseguir los alimentos, para salir, para la economía puede afectarte y a lo mejor hay que ir racionando, ¿no? No, creo que la mayoría subimos de peso. Y era obvio, o sea, yo nunca pensé, pues es que ahora estás en casa, estás sentado casi todo el día. Imagínate yo que tengo que trabajar siempre sentado. Así que hay mucho que trabajar ahora que vamos a salir, ¿verdad? Hay que ir al gym, hay que caminar más. Porque ¿cuántos por estar en casa ahora estaban en un sofá todo el día mirando televisión, todo en streaming? Porque es cierto, ahora sí podrías maratonear con tus series favoritas, pero mientras comías papitas, frituras, sodas, refrescos con muchos azúcares. Entonces, si no tuvimos cuidado, pues repercutió en nuestra salud y en nuestra apariencia, ¿no? Hoy mucha gente va a volver a las oficinas, a las escuelas, a sus servicios religiosos y tal vez ya no les queda la ropa que usaban, ¿no? Ni los zapatos. Hay muchos casos de esos. Entonces, ¿cómo te fue a ti? Bueno, si es que tu estilo de vida se vio afectado, pues sí va a haber una repercusión, ¿no? Porque es volver a lo de antes. Pero cada quien lo vivió de forma distinta, posiblemente. Solo espero que estés bien, que esté bien tu familia y que estos 2 años nos hayan servido a todos para reflexionar que la vida es incierta muchas veces en el día a día. Nunca sabes qué pueda ocurrir mañana. En este momento se sigue peleando la guerra allá en estos lugares que no se ponen de acuerdo, pero va a haber algo ahí. O sea, todavía no se resuelve. Así que si no es una enfermedad, son conflictos bélicos, el hambre que se extiende en muchos lugares, los desastres naturales que cada vez aumentan más, o esa percepción tenemos, el caos económico que se avecina, ¿no? Porque también el COVID ha dejado muchas repercusiones en ese sentido. ¿Cuántas empresas quebraron, cerraron? Y bueno, se vio afectado los campos, las siembras, los bancos, ¿no? O sea, realmente todavía se tiene que ver cómo queda el mundo ahorita después del COVID, porque esa es una realidad. Nuestro mundo fue antes y después del COVID. Y ya estamos viendo muchas de esas consecuencias, pero falta más. Así que espero que después de 2 años pueda volver a una vida un poco normal. Tengo que seguir cuidándome, por supuesto, pero tengo que aceptar que llegó el momento de quizás empezar a salir. Voy a evitarlo hasta donde pueda, pero hay cosas que ya se tienen que atender y creo que llegó el momento de hacerlo, pero en caso de que se haga tengo que cuidarme, eso sí lo sé. No sé cuál va a ser la reacción del resto de la gente que me rodee, porque si anuncian, ya no usen cubrebocas, ya no es necesario, ya nadie va a estar cuidando su sanitización en las manos, el gel antibacterial, la sana distancia que va a desaparecer también. Entonces, no sé qué tan difícil sea estar en medio de tanta gente, ya sin medidas, ¿no? Que tú quieras tomarlas y los demás dicen, pues, como ya no es obligatorio, o nunca lo fue, o ahora sí se permite todo. Va a haber muchas reacciones, ¿eh? Siempre te vas a encontrar a gente en un centro comercial, en un cine, en un lugar donde no quieran estar muy cerca de ti tal vez. No lo sé. O probablemente todo el mundo se ponga feliz de que ya no hay restricciones. No sé cómo voy a actuar yo en este momento porque no he salido.
Pero sé que tengo que ser razonable. Sé que tengo que adaptarme y el temor o el miedo que pueda haber a contagio ya tiene que desaparecer en un momento dado. Pero siendo sincero, creo que va a tardar un poco porque lo dicen las estadísticas, los estudios, los científicos, que la pandemia todavía va a seguir como pandemia, ¿no? Porque el virus pues ahí va a estar. Pero yo me refiero como pandemia, con esa categoría de que todavía esté por todos lados y siga habiendo quizás las llamadas olas, ¿no? Sube y baja. Puede ser, no sé. Claro, es mi deseo que ya todo se calme, pero no. El mundo no se va a calmar porque el mundo ya es un caos, en muchos sentidos. Así que, si eres de los que se cuidaron mucho, estuvo confinado y por fin va a empezar a salir. Si eres de los que ya quieren volver a su vida normal, deseo de todo corazón que te sigas cuidando, que lo hagas con mucha conciencia y que si te has deprimido, si ya tienes problemas tipo emocional, si es posible busca ayuda y autoayúdate también. Si en estos 2 años no aprovechaste para ordenar cosas, dedicarte a aprender algo nuevo, todavía lo puedes hacer. Y si llegara a ocurrir otra pandemia o algo que nos obligara a estar confinados, ojalá te sirva lo que te dije, ¿no? Hay que estar en contacto con la familia, con los amigos, hacer cosas interesantes, pero nunca te aísles, no te individualices, porque eso causa mucho daño. Aprende algún oficio, alguna manualidad tal vez, tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma. Yo aprendí a hacer podcast, lo intenté y aquí estoy, ¿no? Aunque me gusta la tecnología y enseño informática, pero no es lo mismo decirle a un alumno, te voy a decir que es un podcast, de qué consiste, por qué son tan habituales ahora y todo ello, que ya grabarlos, ¿no? Y exponerlos al mundo. Ten mucho ánimo. Espero que de verdad estos 2 años hayan servido para que nos demos cuenta todos que hay que dar más de nosotros, hay que cuidarnos mucho. Hay que aprovechar el tiempo, cada minuto que pasa, porque la vida puede acabar en un instante. Te invito a que reflexiones en estos 2 años y estés muy atento a lo que va a ocurrir, a lo que sigue, ¿no? A cómo el mundo sigue cambiando. Protege a tu familia, cuídense mucho. Tomen en serio algunas sugerencias o indicaciones que se den porque, pues sí, en realidad el mundo es tan incierto a veces porque hoy te puedes ir a dormir y descansar y mañana despiertas y el noticiero dice caos en el mundo porque acaba de surgir esto, ¿no? Así es nuestra vida. Gracias por escucharme, gracias por prestar atención a este podcast, a este audio. Lo hago de todo corazón, aparte de entretenerte, quizás estimularte a que medites y pienses un poquito en este tema. Yo sé que tienes tu propia opinión. Si quieres dejármela, pues ahí la puedes poner en la cajita de comentarios. Si no es debate, si no es nada negativo, bueno, yo te contestaré. Porque aquí queremos puras cosas positivas. Y si te quieres suscribir, pues también lo puedes hacer porque va a seguir habiendo material y pues así ya sabes que te notifica la campanita, hay que ponerle ahí que te notifique, pero todo, así le pones para que cada cosa que suba, si quieres volver a oírme, bueno, puedes hacerlo. Y si no, cuando quieras venir, pues serás bienvenido o bienvenida. Gracias por oírme. Espero que realmente podamos estar bien y que el tema de la pandemia ya sea un tema pasado. Hay tantas cosas de las cuales hablar, hay tantas cosas que nos siguen preocupando, pero también hay cosas muy buenas, muy bonitas. Si ves mis temas en los podcasts anteriores, pues es bonito hablar de la educación, analizar buenas películas, buenas canciones, hacer reflexiones sobre conductas humanas. Trataré de enfocarme en cosas muy positivas, ¿no? Sé que el COVID es un tema delicado. Traté de cuidar mucho lo que te digo porque no quiero imponer mis puntos de vista, pero sí quiero expresarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo decirte que pues cada quien piensa distinto
Y es mejor no debatir al respecto. Hay que respetarnos unos a otros y seguir cuidándonos, ¿verdad? Y así podemos seguir siendo felices a pesar de las dificultades. Hay que tener una sonrisa todos los días. Hay que seguir fomentando las buenas amistades, seguir acordándonos de los amigos, seguir viendo por ellos y que ellos vean por ti, seguir confiando en los demás, claro, fijarse bien en quién, fomentar las relaciones humanas, especialmente con la familia. Así que ya no peleen esposos, hijos ya no peleen con sus padres, padres no priman tanto a los hijos, entiéndanlos, denles un voto de confianza, acérquense más como familia. Si no hay líneas de comunicación viables, que fluyan con naturalidad, pues vean la manera, porque al fin y al cabo si decidieron formar una familia, ese es uno de los retos con los que tienen que aprender a vivir. No es sencillo, por supuesto, porque hoy las familias están bajo ataque, ¿no? Con tanta influencia malsana. Pero al final la familia es la familia, ¿no? La sangre es la sangre, como decimos. Si no se cuidan ustedes, ¿quién los va a cuidar? Y se los digo por experiencia porque pues, yo soy muy feliz con mi familia, me llevo bien con todos, nos hemos apoyado en este tiempo difícil y creo que por eso hemos sobrevivido, ¿no? Así que mucho ánimo, hay que seguir adelante y síganse cuidando mucho. Gracias por oírme, seguimos en contacto, espero que puedas acompañarme en una próxima ocasión. Gracias.